Bien. Ahora, ¿por qué hay estos dos tipos de cinética? ¿Por qué las drogas tienen o siguen una cinética u otra? Para esto tenemos que volver a los mecanismos de eliminación de las drogas. Los mecanismos de eliminación, que ustedes algunos ya vieron, puede ser por biotransformación, por ejemplo por metabolismo, o por excreción, básicamente, ¿no? Si son por excreción, vimos que en muchos casos, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo era el mecanismo a nivel renal de la secreción? La secreción se hacía contragradiente, gastando energía, había un sistema transportador de bases o un sistema transportador de ácidos. Es probable que si yo tengo una gran cantidad de droga, esos mecanismos estén saturados. ¿Y qué pasa cuando algo está saturado? ¿Se acuerdan de bioquímica? De la cinética de Michaelis-Menten, que llegaba a un punto donde la cantidad de enzima que había no podía aumentar más la velocidad de catálisis. Llegaba a un punto donde se alcanzaba la velocidad máxima. Por más que aumente el sustrato, el producto no iba a aumentar más rápido porque se habían saturado las enzimas metabolizadoras. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá es lo mismo. En los transportadores que hay a nivel renal, va a llegar un punto, si yo aumento mucho la concentración de droga, en que se van a saturar. A partir de que están saturados, se llega a la velocidad máxima, que es siempre la misma. Después que yo aumente por encima más droga para eliminar, no la van a poder eliminar más rápido, porque se alcanzó la velocidad máxima, la velocidad de saturación. Entonces, las drogas que siguen cinéticas de orden cero, lo que está ocurriendo en realidad es que los procesos de eliminación, sean los citocromos a nivel hepático, sean los transportadores a nivel renal, el mecanismo que sea, está saturado. Ya, por más que aumente la concentración de droga del compartimiento, no se va a poder eliminar más rápido. Se va a eliminar siempre a la misma velocidad. Eso, entonces, es característico de la cinética de orden cero. Cuando una droga sigue una cinética de orden cero y a cualquier concentración siempre se elimina a la misma velocidad, es porque está por encima del nivel de saturación. ¿Se entiende? Y las de orden 1, no. En las de orden 1 pasa lo que ocurre, ¿se acuerdan en la cinética enzimática cuando había poca concentración de sustrato? Si yo aumento un poquito más el sustrato, ¿qué va a pasar con la velocidad de reacción? Aumenta. Bueno, en esa parte, digamos, donde no hay saturación, a mayor concentración de droga, se va a eliminar más rápido. Y se observaría en ese caso una cinética de orden 1, ¿está bien? Mayor concentración de droga en el compartimiento, mayor velocidad de eliminación. Entonces, si los mecanismos de eliminación no están saturados, va a aumentar la velocidad de eliminación y por lo tanto se observará una cinética lineal de orden 1. Si existe saturación, nunca se podrá aumentar la velocidad, va a ser siempre la misma y se observará una cinética de orden 0. Ahora yo les pregunto, supónganse que una droga se elimina con una cinética de orden 0, es decir, siempre la misma cantidad. ¿Qué pasa si las concentraciones son muy bajas de esa droga? Podría llegar a un punto, si las concentraciones son muy bajas, en que ya no esté más saturada y en ese caso, ¿qué cinética se observaría? De orden 1. Ahora vamos a explicar cuándo puede pasar uno u otro de los procesos. Las cinéticas se dividen en cinéticas de orden 1 y cinéticas de orden 0, como hemos visto antes. Sin embargo, hay otra clasificación, si se quiere, que es cinéticas dosis dependiente y cinéticas dosis independiente. Esto muchas veces trajo lugar a confusión, por eso yo puse esta diapositiva para tratar de aclarar un poquito. Cuando el tipo de cinética no depende de la dosis, se dice que la droga observa una cinética dosis independiente. Tipo de cinética quiere decir si la droga sigue una cinética de orden 0 o sigue una cinética de orden 1. Es dosis independiente si siempre sigue la misma cinética y si esa cinética es de orden 1. Las dos condiciones tienen que cumplir. Que siempre, a cualquier dosis, la droga se elimine con ¿qué cinética? De orden 1. Es una definición, ¿eh? Después vamos a tratar de explicar por qué. ¿Se entiende?
es dosis independiente si siempre se elimina con una cinética de orden 1, independientemente de la dosis que yo dé o de la concentración que yo tenga en el compartimiento. ¿Se entiende? Entonces es dosis independiente. Esto, ustedes me dirán, pero esto nunca puede ocurrir, porque llega un punto donde se va a producir la saturación. Bueno, en la diapositiva siguiente vamos a ver que muchas veces ocurre, y vamos a explicar por qué. Por ahora digamos que, por ejemplo, aquellas drogas que en teoría solo se eliminan por filtración glomerular, deberían dar cinéticas dosis independientes. ¿Por qué? Si solo se eliminan por filtración, se excretan por filtración glomerular. ¿Por qué? Porque prácticamente es una vía insaturable, ¿está bien? Entonces es lógico que siempre sea la misma la cinética y siempre sea de orden 1, ¿está bien? Nunca se satura. Si a dosis baja se sigue en cinética de orden 1 y a dosis alta se observan cinética de orden 0, entonces se habla de cinéticas de dosis dependiente o micaelianas. Entonces esta es la diferencia entre dosis independiente y dosis dependiente. ¿Qué tipo de cinética siguen las dosis independientes? Siempre orden 1. ¿Y las dosis dependientes? Orden 0 cuando están saturadas y orden 1 cuando no están saturadas. Es un concepto teórico más que real, pero ahora vamos a ver que tiene bastante aplicación. Esta es una cinética de orden 1, lineal y dosis independiente, donde ven que a todas concentraciones siempre la velocidad de eliminación aumenta cuando aumenta la concentración de droga en el compartimiento. O sea, siempre es de orden 1. Y esta es dosis dependiente. Hay una zona, en particular, esta es un gráfico, una cinética de Michaelis-Menten, ¿no? Hay una zona que es prácticamente lineal cuando las concentraciones de drogas son bajas y cuando son altas prácticamente se hace de orden 0. ¿Está bien? Depende de la dosis si va a seguir una de orden 1 o va a seguir una de orden 0. ¿Se entiende? ¿En qué caso se observa esto y en qué caso se observa esto? Bueno, dosis independiente. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos, esto no es necesario que en este momento lo sepan de memoria, pero bueno, la idea es que entiendan el concepto. Cuando las drogas se eliminan casi siempre por filtración glomerular, como hemos visto, un ejemplo es la gentamicina, por dar un ejemplo, ¿no? Casi siempre se elimina por filtración glomerular. ¿Qué otra droga conocen que se elimine casi siempre por filtración glomerular? La creatinina, ¿no? Por ejemplo. Estoy imaginándome algún ejemplo. ¿Está bien? Bueno. Drogas que no se acercan in vivo a los niveles de saturación. Por ejemplo, las penicilinas. ¿Qué quiere decir esto? Que experimentalmente, si agregamos mucha penicilina, se va a saturar los sistemas. Pero en la práctica, in vivo, casi nunca se van a saturar. ¿Está bien? Drogas con las que no es posible acercarse a los niveles de saturación debido a su toxicidad. Por ejemplo, la digitoxina es demasiado tóxica como para que se pueda acercar al nivel de saturación. Primero se produce la muerte, ¿sí? ¿Está bien? Y nunca se observa la saturación, por lo tanto siempre es de lineal y de orden 1. Y drogas cuyos niveles tóxicos alcanzan a saturar el sistema, pero cuyos niveles terapéuticos son muy inferiores. Por ejemplo, el diazepam. Es decir, en los niveles que se trabaja, nunca se llega a ver saturación, pero en intoxicaciones podría ocurrir. Esto es importante. ¿Saben lo que es el diazepam? Lo van a ver en fármaco 2. Todas las moléculas que terminan en PAM son benzodiazepinas. Son más que nada ansiolíticos, se utilizan en psiquiatría, pero a veces son drogas de abuso también. Y hubo casos de intentos de suicidio, gente que se intoxicó con este tipo de drogas. Si el paciente está intoxicado, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser la cinética de eliminación? De orden 0, entonces hay que prever eso, porque uno va por ahí el médico se no, esto es de orden 1, hace una cuenta y dice, bueno, va a disminuir a tanto en tantas horas y en realidad es de orden 0, ¿está bien? Porque está en niveles que no son los terapéuticos sino tóxicos. ¿Se entiende? Bueno. Y la cinética no lineal o dosis dependiente, drogas que con dosis terapéuticas, ya digamos no con dosis tóxicas, sino con dosis terapéuticas, alcanzan la zona intermedia del gráfico de cinética dosis dependiente. Por ejemplo, la fenitoína o el ácido salicílico.
El ácido salicílico es el metabolito de la aspirina, del acetil salicílico. Estas drogas ya, digamos, saturan a niveles terapéuticos, ya estarían siguiendo cinéticas de orden 0. Drogas que cualquier dosis que produzcan algún efecto ya tienen cinética de orden 0, el alcohol. El alcohol, salvo en concentraciones experimentales, siempre sigue una cinética de orden 0 porque los mecanismos están saturados con muy bajas concentraciones. Satura los mecanismos de eliminación. Bueno, la mayor parte de las drogas tienen eliminación prácticamente de dosis independientes dentro de un cierto rango terapéutico, pero esto no siempre es así y no debe extrapolarse esta información en los casos de intoxicación, como ya vimos antes, ¿sí? Bien, ahora vamos a suponer que vamos a seguir, digamos, toda la discusión que sigue, una cinética dosis independiente, o sea lineal, o sea de orden 1. ¿Sí? Se lo toma como sinónimo, ya vimos que no son sinónimos. ¿No es lo mismo decir cinética dosis independiente que decir cinética de orden 1? No. ¿Cuál es la relación entre una y otra? Lo dijimos antes. Las cinéticas dosis independientes son las que siempre siguen una cinética de orden 1, ¿sí? A cualquier concentración. Las dosis dependientes las van a seguir en ciertas concentraciones y en otras altas no, ¿está bien? Las dosis independientes siempre siguen cinéticas de orden 1. No son sinónimos, pero bueno, a veces por eso es la confusión, a veces se lo toman como sinónimo. ¿Se entiende, no, la diferencia? Bueno, vamos a definir la vida media. ¿Se acuerdan qué era la vida media? Una medida de la eliminación de la droga. Es el tiempo que tarda la droga en disminuir su concentración a la mitad. Yo administro una droga y va a pasar un tiempo en que su concentración va a llegar a la mitad por virtud de su eliminación. Ese tiempo se llama vida media. ¿Cómo se calcula? Acá tenemos un gráfico de concentración versus tiempo. Les dije que estos son los gráficos que siempre van a ver en la guía de trabajos prácticos. Concentración versus tiempo, no versus droga. ¿Se acuerdan que yo puse algunos que eran concentración versus droga? En este caso es concentración versus tiempo, ¿sí? Tiempo en abscisas y concentración ordenada. Estos son los gráficos que van a ver siempre. ¿De qué orden es esta? Cualquiera de estas dos rectas, de estos dos gráficos, perdón, ¿de qué orden son? ¿1 o 0? 1, porque en el aritmético es una exponencial negativa y en el semilogarítmico es una recta. Es de orden 1, acuérdense eso. Bueno. Fíjense en este gráfico que es una aproximación. ¿Cuánto tarda en pasar de 100 a 50? Tarda, si acá está 100, acá está 50. ¿Cuánto tardó? 2 horas. ¿Y en pasar de 50 a 25, que es la mitad? No, 2 horas también. No, 4 desde 0. Pero desde 50 a 25 tardó 2 horas. ¿Sí? Y en general, si yo hiciera de 25 a 12,5, que es la mitad de 25, también tardaría 2 horas. Siempre una cinética de orden 1, para disminuir a la mitad, el tiempo que se tarda es el mismo. Y ese tiempo se llama vida media. Este tiempo, el tiempo de disminución de las concentraciones plasmáticas, el tiempo que tarda en disminuirse la concentración plasmática a la mitad, se llama vida media y en una cinética de orden 1 es constante para una droga determinada. Es decir, cada droga tiene una vida media que es constante. Siempre tarda lo mismo para bajar la mitad de su concentración. ¿Se entiende acá, no? Que es siempre lo mismo. Bueno. Estas fórmulas, yo no los quiero marear con fórmulas matemáticas, son las fórmulas que representan estas ecuaciones. El que le gusta la matemática, no hay ningún problema, las puede estudiar. Esto es concentración plasmática 2, o sea, final. Esto es concentración plasmática 1. Esta es la base de los logaritmos naturales, E. Y esta es la constante de eliminación por el tiempo en el que se toma esta muestra menos el tiempo que se toma esta. T2 menos T1. ¿Sí? Lo que sí les quería decir, ¿qué es la constante de eliminación? La constante de eliminación es una característica que tiene es un parámetro farmacocinético de una droga que es la inversa, de algún modo,
de la vida media. La constante de eliminación da una idea de cuán rápida es la eliminación de esa droga. Y está representada en un gráfico semilogarítmico por la inclinación de la recta que da. Esta pendiente es menos la constante de eliminación. Si esta pendiente es más pronunciada, la constante de eliminación va a ser mayor. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, mayor va a ser la constante de eliminación y por consiguiente la velocidad de eliminación va a ser mayor o menor. Si la constante es mayor, ¿cómo va a ser? Mayor. ¿Y la vida media cómo va a ser? Menor, porque a mayor velocidad de eliminación, menor vida media. ¿Sí? Esta es la fórmula matemática, que no se la vamos a pedir, que despejando esto, ¿no? De la constante de eliminación de las cinéticas de orden 1. Lo que sí es importante que les quede el concepto de qué es la constante de eliminación, es una medida de cuán rápido se está eliminando esa droga. Y es la inversa, obviamente, de la vida media. Acá, por ejemplo, tenemos dos drogas A y B, ¿sí? A en rojo, B en amarillo. Esto es el gráfico aritmético o lineal y este es el gráfico semilogarítmico. Los dos gráficos son la misma representación, nada más que las escalas son distintas, ¿no? Son las mismas drogas. ¿Cuál tiene mayor constante de eliminación? Acá en el gráfico semilogarítmico, ¿A o B? A, porque la pendiente es más negativa, la pendiente es más empinada. La constante de eliminación es mayor. ¿Cuál? En este caso es más difícil de ver, pero fíjense que la exponencial negativa es más empinada también en el caso de A. Bien, este es simplemente un cálculo de pendientes. Calculando la pendiente vemos que la constante de eliminación de A es mayor que la constante de eliminación de B. Y eso es lo que sale del gráfico. No hace falta que hagan estas cuentas, lo importante es que a primera vista sepan reconocer cuándo una droga tiene una constante de eliminación mayor que otra y qué implicancia tiene eso. Y dijimos que la constante de eliminación es inversamente proporcional a la vida media. Bueno, la vida media, de hecho, es logaritmo de 2 sobre la constante de eliminación. Logaritmo de 2 es un valor que siempre, logaritmo natural de 2, vale 0,69. Entonces acá se puede reemplazar este valor, este logaritmo de 2 por 0,69. La vida media es igual a 0,69 dividido la constante de eliminación. ¿Qué quiere decir? Que a mayor constante de eliminación, ¿cómo va a ser la vida media? Menor. ¿Está bien? Bueno.